Soy Danny Haifan y estas son las principales noticias de hoy. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica ha lanzado una advertencia devastadora a los barcos en el estrecho de Hormuz que intenten transitar sin su permiso. Cito, y aquí va la cita. Transitar el estrecho de Hormuz solo es posible con permiso naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Si algún buque intenta cruzar el estrecho sin el permiso de los Estados Unidos o de la Marina iraní, será responsable de las consecuencias que se produzcan. Ahora, el diputado Ghalibaf ha dicho, Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento en Irán, ha rechazado la afirmación de Trump de que Irán lo está dando todo ahora a los Estados Unidos, diciendo que la única cosecha que se está recogiendo ahora son décadas de desconfianza con los Estados Unidos. También hemos sabido que hay un pánico masivo en este momento dentro de Israel. Una nueva encuesta de la Universidad Hoover de Jerusalén encuentra que el 92% de los israelíes cree que Irán ha salido vencedor de la guerra con este acuerdo con los Estados Unidos. Esto indica un nivel de pánico en Israel no visto en décadas. Conmigo para discutir todo esto y más está Larry Johnson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia y ahora comentarista geopolítico, analista y periodista. Larry, un gusto verte de nuevo. Señor, ¿cómo está? Estoy muy bien. Todos, asegúrense de pulsar el botón de me gusta. Eso ayuda a impulsar el programa y el algoritmo de YouTube. Así que sí, entremos en materia. Se informa que un barco fue golpeado después de esa advertencia, Larry, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, diciendo que debe pedirse permiso a la Marina iraní para atravesar. Aún no hemos escuchado una respuesta concreta desde Washington sobre este incidente en particular, pero esto es un gran golpe a los informes que dicen que los Estados Unidos está obteniendo todo lo que quiere de Irán. ¿Qué está pasando aquí y qué opinas sobre estos últimos acontecimientos? Bueno, cualquiera que quiera saber qué está pasando, solo tiene que mirar con respecto al estrecho de Hormuz. Vayan a marinetraffic.com y aparece un mapa en tiempo real de dónde están los barcos y cuáles están transitando. Y ahora mismo no está pasando nada. O justo, veamos, justo en la costa, frente a la costa occidental de la isla Kemch, hay una embarcación pequeña que va a Bandar Abbas. Y, ya saben, 3 barquitos que se dirigen a Bandar Abbas. El único barco se llama Halti. Se dirige hacia el estrecho. Y eso es todo. Los que han salido recientemente están todos rumbo a China, Pakistán o Singapur. Así que, ya saben, Trump celebrando, vaya, tenemos 19 millones de barriles de petróleo el martes y que hay todos estos barcos que están fluyendo. Él, digamos que estaba inventando historias, estaba diciendo cosas que simplemente no son precisas, no son exactas. Y Irán sigue teniendo el control total del estrecho de Hormuz. Y la realidad es que no hay nada que los Estados Unidos puedan hacer militarmente para abrir ese estrecho a un costo que los Estados Unidos estén dispuestos a pagar. Y déjenme explicar a qué me refiero con eso. ¿Podrían los Estados Unidos concentrar suficientes activos militares, tanto buques y personal como medios aéreos, y finalmente silenciar la capacidad de Irán para contraatacar? Sí, pero tendría un costo tremendo. Pérdidas significativas de vidas y pérdidas importantes de buques. Y, en mi opinión, tomaría más de 6 meses intentar hacer eso. Y eso suponiendo incluso que decidieran hacerlo. Movilizar la fuerza necesaria para llevar a cabo tal operación tomaría al menos un año. Eso es lo que quiero decir. No pueden simplemente accionar un interruptor y de repente abrirlo. Así que Irán tiene las cartas ganadoras aquí. Luego están esos otros problemas que enfrenta el estrecho de Hormuz. Cuando abres el mapa y alejas
Madre mía, el Golfo Pérsico está lleno de barcos que llevan 4 meses ahí, simplemente están acumulando percebes en el casco y la salinidad del agua hace que los barcos necesiten una limpieza y mantenimiento antes de volver al servicio. No es que esos barcos estén ahí listos para atracar, cargarse de petróleo y que todo vuelva a la normalidad. No, eso no va a pasar. Y ahí es donde Trump ha estado engañando. Otra cosa que Trump no dejó clara es por qué firmó el memorando de entendimiento. ¿Por qué hizo un cambio tan rápido cuando ellos se estaban haciendo de rogar? Fue porque finalmente le informaron lo crítica que era la situación. Él los asesem por los cesaro mesho, necpiras casiran en serare mielas, en las casiran en seraro moselini saie, Con respecto al crudo pesado que se usa para refinar y producir combustible de aviación y diésel, esto lo aprendí hace poco, no lo sabía. Una refinería con ese crudo tiene que elegir. ¿Producimos diésel o combustible para aviones? No es que podamos hacer ambos al mismo tiempo. Solo pueden producir uno a la vez. Y no sé cuánto tiempo lleva, una vez que completas el proceso para producir diésel, poder pasar a producir combustible para aviones. No tengo la respuesta a eso, seguro que alguien lo sabe. Pero podría haber una escasez en 2 semanas. Podríamos quedarnos sin ese crudo pesado. Y eso provocaría una crisis real de diésel y combustible de aviación para la que no hay una solución fácil. Ahora mismo no sale suficiente crudo del Golfo Pérsico. Lleva 4 meses con un recorte del 20%. Y para compensarlo, Estados Unidos ha estado utilizando sus reservas estratégicas de petróleo. Básicamente, como decía Jackson Brown o los Eagles, running on empty. Eso es, estamos yendo en reserva. Y cuando llegue a ese nivel, ahora mismo probablemente estemos alrededor del 100%. Tenemos, digamos, 320 millones de barriles de petróleo en las reservas estratégicas de Estados Unidos. De eso, sin embargo, hay que mantener 140 millones de dólares para estabilizar las cavernas de sal donde se almacena ese petróleo. Porque si sacas demasiado, la forma en que extraen el petróleo es bombeando agua. El agua se mezcla con la sal y forma agua salina. El petróleo no se mezcla con la sal. Por eso tienen petróleo almacenado ahí. Pero si hay que bombear tanta agua, de pronto esa agua puede ablandar y desestabilizar las cavernas, y colapsan. Así que, en realidad, tienes 180 millones de barriles. Pero no todo es crudo pesado. Es crudo ligero. Y creo que la proporción es que 2/3 son crudo ligero, que sirve para producir gasolina. Pero el resto, digamos, son unos 40 millones de barriles de crudo pesado. Bueno, cuando miras el consumo diario en Estados Unidos, el consumo total es de 20 millones de barriles al día. Así que digamos que de eso, el diésel y el combustible de aviación son, ¿qué? ¿Un 25%? ¿Un 50%? Esa es otra buena pregunta para los motores de búsqueda de inteligencia artificial. Esto se está volviendo crítico. Y por eso, el estrecho de Hormuz sigue siendo un nodo crítico que representa una amenaza para la economía, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Como cero que nars toraseo con isuros seres el linen cuantalo una leia tarseras el se y sabaselia sigamos Vamos a entrar en esto. Larry, ¿qué quiere decir Irán en particular sobre,
Esa es la fuente equivocada. La tengo que cambiar. Bueno, vamos con esto. Dropside News informó que, en esa advertencia, decían que se había anunciado una nueva ruta para el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz sin informar, consultar ni coordinar con la República Islámica de Irán y que eso era inaceptable y totalmente peligroso. Y hubo una organización marítima internacional afiliada a Omán y a las Naciones Unidas que anunció un corredor temporal para permitir la entrada de cientos de barcos y permitir que unos 11.000 marinos varados transiten el estrecho de Hormuz. Y esto ocurre, Larry, cuando la administración Trump dice que el estrecho de Hormuz está completamente abierto y que los barcos están transitando en cifras récord. Pero Irán dice que esto es una completa mentira. Sí, eso es totalmente mentira. Vayan ahora mismo, teclea maritimetraffic.com, échale un vistazo. Sí, claro. Bueno, ¿qué opinas del peligro del que habla Irán? ¿Qué quiere decir Irán con ese peligro respecto a esta ruta marítima? Yo voy a buscar esa información mientras habla. Mira, Irán está tomando el control. Van a controlar quién puede navegar, dónde y cuándo. Así que si los barcos apagan los transponders, se olvidan de que aún tienen radar, y el radar puede detectar ese objetivo desconocido. Irán mandará sus patrulleras para averiguar quién eres y qué haces, y esas patrullas están armadas de modo que podrían lanzar un misil contra el barco. No es que, ya sabes, los barcos entren y salgan libremente. Eso es lo que hace esto tan loco. Es un número muy reducido, sí, pero tienes que preguntarte, ¿por qué mienten sobre esto? Exacto. Bueno, aquí está el mapa en vivo. ¿Es este el mapa del que hablabas? Sí. Quizá no. Sí. Vale. Sí. Acércate. Acércate al Golfo Pérsico. Sigue. Sigue. Ahí va. Sigue. Sigue. Vuelve a la izquierda y sube, sube. Ahí vamos. Vuelve recto hacia arriba. Listo, ahí está. Sigue. Acércate de nuevo. Sigue subiendo. No, estás volviendo atrás. Acércate. ¿Sí? Ahí. Bien, ahí está el estrecho de Hormuz. Vaya. Bien, hay muchos barcos. Hay muchos barcos, pero no están cruzando el estrecho, ¿verdad? No. Eso es. Sí, y eso es en tiempo real. Eso es lo que digo. Están mintiendo. Tienes que dar un paso atrás y decir, mira cuántos hay ahí dentro. Otra cosa. No dejan de decir que el Golfo está minado, pero no hemos visto pruebas de ningún barco alcanzado por una mina y explotando. Me pregunto si eso no fue más bien una operación psicológica en vez de una amenaza real o una inteligencia verificada. No lo sé. Pues ¿para qué iba a necesitar Irán minar si su armada tiene la capacidad de atacar barcos en cualquier lugar? Quiero decir, eso supone mucha inversión. Es una inversión y además resulta muy difícil desminar. Sí, estoy de acuerdo. Porque la última vez que lo intentaron, minaron el Golfo Pérsico para detener el movimiento de barcos, fue en 1987, durante la guerra con Irak. Y en ese momento, Irán tenía una capacidad naval limitada. Tenían barcos que podían salir y colocar minas, y esas minas buscaban crear una amenaza que impidiera el tránsito de otras embarcaciones para cortar los ingresos de Irak. Porque recuerden, Estados Unidos estaba ayudando a financiar esa guerra contra Irán. Así que Irán hizo lo bastante razonable y racional al intentar contraatacar. Pero, honestamente, ahora no necesitan minas. Tienen mini submarinos, tienen drones submarinos, tienen drones de superficie, tienen embarcaciones de superficie que pueden llevar misiles lanzados desde botes contra buques, tienen drones aéreos, tienen misiles de crucero de corto alcance y misiles de defensa costera, tienen misiles balísticos de corto alcance, tienen muchas opciones con las que pueden amenazar y atacar a un barco en concreto. No tienen que crear una amenaza que inmovilice a todos, a menos que, ya sabes,
ese haya sido su propósito. Mientras las compañías de seguros, sobre todo Lloyd's de Londres, perciban la posibilidad de una amenaza por minas, no van a permitir que esos barcos salgan a navegar. Así que sí, hay una serie de obstáculos inherentes que impiden que esos barcos se muevan, sin contar si hay petróleo o gas natural licuado en los terminales para cargar. En Qatar, el gas natural licuado está muy dañado y quizá tarde un año o más en ser reparado. Así que eso es otro problema. Lo que podemos decir con certeza es que desde que los estrechos se abrieron bajo este memorando de entendimiento hace más de una semana, ningún buque de importancia ha pasado por ellos transportando petróleo hacia Estados Unidos o hacia Europa. Va hacia Asia. Sí, Irán lo ha dejado muy claro. Y sin embargo, Larry, Estados Unidos, la administración de Donald Trump, sigue difundiendo la idea de que todo lo que Irán obtenga de este acuerdo volverá directamente a Estados Unidos, ya sea en forma de envíos de petróleo. Porque por el alivio de las sanciones, el alivio temporal de las sanciones al petróleo y, por supuesto, los activos descongelados, los 12 millones de dólares que supuestamente han regresado a Irán de sus activos robados en lugares como Qatar. Pero Ghalibaf lo dice de inmediato, o sea, ¿cómo van realmente las negociaciones? Con comentarios así, está claro que la parte iraní no confía en Estados Unidos. Hay muy poca buena voluntad de ese lado. Y por parte de Estados Unidos, tampoco hay muchos comentarios. Donald Trump lo presenta de forma muy entusiasta. Pero creo que el público en general en Estados Unidos está muy desconfiado del comportamiento de Estados Unidos en este acuerdo, a pesar de querer que funcione. La gran mayoría quiere que salga bien. La gran mayoría considera que este acuerdo no será sostenible a largo plazo. ¿Qué piensas tú sobre esto? Cambiemos la pregunta. Si a Estados Unidos no le gusta el acuerdo, ¿qué puede hacer al respecto? Esa es una buena pregunta. ¿Qué puede hacer? ¿Va a invadir Irán? No tiene la capacidad para eso. Ahora mismo, y al parecer, ya se han redactado las órdenes para empezar a redeplegar los medios aéreos y el personal militar de Estados Unidos que fueron desplegados hacia adelante. Así que las órdenes llevan redactadas al menos 2 o 3 días. Todavía no se han aprobado. Una vez que se aprueben, entonces, a medida que empiecen a regresar, la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo ataques contra Irán disminuiría, no aumentaría. Sería menos capaz de utilizar cualquier tipo de fuerza militar contra Irán. Para emplear fuerza militar efectiva contra Irán, habría que mantener los activos actuales y probablemente reforzarlos. El problema es este. ¿Recuerdas que hablamos de que hay distintos suministros? ¿No? Lo llaman crudo dulce y crudo ácido. Es del crudo ácido, de donde ya sabes, se obtiene el combustible de aviación y el diésel. Así que al inicio de la guerra, se producían estos niveles de diésel y de combustible de aviación y básicamente cubrían la demanda. Comienza la guerra. ¿Qué pasa? La demanda de combustible de aviación sube. ¿Por qué? Porque las aerolíneas civiles siguen volando y necesitan ese combustible. Ahora, además, hay muchos cazas realizando operaciones de combate que antes no hacían. Y todo eso ocurre justo cuando el suministro de petróleo que tenías al inicio o antes del día 28 y ahora, con el cierre del estrecho, ha caído un 20%. Así que hay menos oferta, más demanda y el precio se dispara. Pero que el precio se dispare no significa que se pueda satisfacer la demanda de todos. Entonces, si Estados Unidos decide volver a la guerra ahora, además de haber agotado
algunos sistemas de armas, en realidad habremos agotado nuestra fuente de combustible y volvemos, ya sabes, a funcionar con el tanque vacío. Así que Estados Unidos tiene opciones limitadas desde el punto de vista militar respecto a Irán. Así que tendrá que confiar en la vía diplomática. Sí. Sí, y ver a Estados Unidos dedicándose a la diplomacia va a ser realmente interesante, dado su historial en ese terreno. Sí, es como ver a un cerdo montando una bicicleta. Sí, y eso es decirlo con mucha suavidad, pero también creo que es una imagen muy apropiada. Pero, Larry, ¿Israel tiene alguna idea? Parecen estar tan rabiosamente obsesionados con la guerra, con la gran Israel, con el genocidio. Lo puse al principio, esta encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que además colaboró con un centro de estudios en esto. Y no solo es que el 92% de los israelíes crea que Irán es el ganador. También es que los israelíes ahora tienen muy poca confianza en su gobierno y en Netanyahu. Pero, ¿por qué? Del hecho de que están fracasando en su capacidad para sostener la guerra. Así de desconcertante puede ser pensar en cómo es por dentro esta colonia. Entonces, Larry, Israel sigue atacando Líbano. O sea, eso pasó anoche. Puedo buscarlo. ¿Responderá Irán? ¿Cómo sigue esto cuando Israel parece ser el que, entre comillas, hace de aguafiestas? Y ahora, Netanyahu dice que Donald Trump ha aceptado que Israel pueda quedarse en Líbano. Y claro, eso significa atacar Líbano. ¿Qué opinas? ¿Cuál fue el ataque de anoche? No lo había visto. Parece que en el sur del Líbano, según el ministro de Defensa israelí, no sé si fue un ataque con dron en el sur del Líbano. Murieron 2 personas anoche. Vale, sí, entonces siguen los ataques. Aquí está. Adelante. No. ¡Boom! ¡Listo! Compartir pantalla es súper molesto en StreamYard. Muy bien, vamos. Sí, esto pasó anoche, a última hora del 24 de junio. Sí, así que no fue un ataque a gran escala. No obstante, ya sabes, habrá ese tipo de violencia. Y Israel intentó deliberadamente salirse con la suya, pero no veo que eso haya cambiado el alto el fuego hasta ahora. La estadística que me parece fascinante es la que mostraste, que el 92% de los israelíes reconoce que, vaya, Irán ganó la guerra. Lo curioso es que si ves Fox News en los Estados Unidos, te dicen, Dios mío, los Estados Unidos ganaron la guerra. A Irán lo molieron. Esta tontería delirante que infesta a Washington, Distrito de Columbia. Aunque los israelíes admitan que Irán ha ganado hasta ahora, eso no significa que estén dispuestos a aceptar ningún tipo de status quo con Irán. Siguen convencidos o comprometidos a querer destruir a Irán y eliminar a los palestinos. Así que, creo, se habla demasiado de Bibi Netanyahu. ¿Qué piensa Bibi Netanyahu? ¿Cuál es el futuro de Bibi Netanyahu? ¿Qué le va a pasar a Bibi Netanyahu? Bibi Netanyahu no importa en lo más mínimo. La única utilidad de Bibi Netanyahu a estas alturas es que, hasta hace poco, se le veía como un activo positivo para tratar con los estadounidenses, para que los estadounidenses se sintieran cómodos con Israel. Cuando se vaya, las acusaciones de corrupción que lo rodean son considerables. Cuando se vaya, eso no va a cambiar la política de Israel respecto a los palestinos o a los iraníes. De hecho, puede volverse más extrema. Pero lo que cambia es cuánto estará dispuesto Estados Unidos a seguir financiando este esfuerzo. Y hasta vimos, con un artículo reciente de Sy Hersh,
que este divorcio entre Israel y los Estados Unidos es real. La esposa de Alistair Crook Aisling publicó un gran resumen hoy o ayer por la noche sobre lo que dice la prensa hebrea acerca de este divorcio entre los Estados Unidos e Israel. Así que Israel está rápidamente llegando a una posición donde ya no tiene la garantía del 100% de que pueda contar con que Estados Unidos le cubra las espaldas. Y eso, en última instancia, lo obligará a cambiar sus cálculos. Bueno, mientras tanto, a medida que todo esto alcanza a Israel, hay informes. Parece que Israel y la administración de Trump, yo diría el régimen israelí y el régimen de Trump, juegan a un tipo de juego muy parecido, aunque quizás se vea un poco distinto. A ambos les gusta darle vueltas y vueltas a lo que está pasando. Y ahora mismo, algunos medios israelíes dicen que Netanyahu supuestamente convenció a Trump de que Israel no debería retirarse del sur del Líbano, a pesar de las protestas de Irán. Pero también ha habido informes de que la administración de Trump tiene como una lista de restricciones sobre lo que Israel debería o no debería hacer. Esas no se han hecho públicas, pero parece que, debido a la gran necesidad de mantener vivo el memorando de entendimiento, el comportamiento de Israel es un impedimento para eso, sin duda. ¿Qué opinas, Cecilio? Sí, bueno. Aparentemente, la conversación entre Netanyahu y Trump fue muy contundente y, ya sabes, creo que hasta Sy Hersh lo describió como un divorcio, así que, ya sabes, lo que vemos aquí es un cambio fundamental en la relación entre los Estados Unidos e Israel. Y mira, estamos viendo algunas señales políticas. Mira todo el dinero que gastó el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel para deshacerse de Thomas Massie. Así que eliminaron a un congresista que iba a votar en contra y, sin embargo, 3 miembros del Congreso que tradicionalmente votaban con el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel y con Israel fueron derrotados el martes en la ciudad de Nueva York. Entonces, ¿cómo ha resultado eso? ¿Gastaste todo ese dinero para derrotar a uno y perdiste 3 escaños más? Eso va en sentido contrario, no va por buen camino, y creo que hay un sentimiento creciente de que Estados Unidos está demasiado supeditado a Israel. Vamos, seamos realistas. Y cuando digo número, no me refiero solo a los sionistas. Hablemos de los judíos estadounidenses en general. O sea, además, la mayoría de los judíos estadounidenses no se identifican como sionistas, solo son 10 millones, y, en general, votan mayoritariamente por el Partido Demócrata. Entonces, desde ese punto de vista, hay que preguntarse por qué los republicanos están tan supeditados a una porción tan diminuta del electorado, y dentro del elemento sionista, las estimaciones, le pregunté a Yaakov Rapkin, su estimación fue de unos 3 millones de los 10 millones, así que es una cantidad insignificante, pero terminamos condicionando y usándolo como prueba de lealtad para la gente. Por ejemplo, la otra noche estuvo John Fetterman, estuvo con Sean Hannity y dijo que si no apoyas a Israel, eres antiestadounidense. ¿No? Ah, es un sionista desagradable. ¿Te imaginas decir, si no apoyas a Madagascar, eres anti-Madagascar? Elige cualquier país del mundo por el cual exigirías un juramento de lealtad a los estadounidenses. La única manera de ser un verdadero estadounidense es apoyar a ese país en el extranjero. Por favor, perdón. Estadounidenses como yo y otros están hartos de esto. Israel debería ocuparse de sus propios malditos asuntos y mantenerse en su carril. Estados Unidos no tiene por qué rendirse
someterse ni inclinarse ante Israel. Ese es un sentimiento creciente entre un número cada vez mayor de votantes estadounidenses que tiene a los israelíes muertos. Y además abarca todo el espectro político, va desde la izquierda más extrema e incluso incluye a personas que se consideran de derecha. Se está volviendo un asunto universal en torno a Israel. Creo que eso alimenta el pánico y la desesperación de Israel. Están viendo esas cifras en las encuestas. La gente está apoyando este acuerdo en Estados Unidos. Voy a publicar algo de eso. Y también reproduciré lo que estás diciendo aquí. Aquí está John. Quiero decir, este tipo es un sionista desagradable. Es de esos tipos que, junto con otros del Partido Demócrata, exfuncionarios de Biden, han dicho, sí, de todas formas iríamos a la guerra con Irán. Creo que esto muestra la naturaleza bipartidista de la enfermedad del sionismo en el gobierno de Estados Unidos. Bien, déjame preguntar esto. ¿De dónde viene ese odio profundo hacia Israel? ¿Por qué? Sí, porque, o sea, si desprecias tanto a Israel, claro que también eres antiestadounidense, estás contra la civilización occidental y, ya sabes, pareces anticapitalista y contrario al modo de vida estadounidense. O sea, ahora resulta que, ya sabes, todos son socialistas, por supuesto, y ahora son comunistas, ahora marxistas, y además se sienten orgullosos de ello. Y ahora, por supuesto, tenemos a P. Hughes Lane Maine. ¿Sabes? Eso es otra etiqueta que él mismo usó, llamándolos comunistas también. Ahora eso ni siquiera está mal visto. O sea, esto es lo que pasa por liderazgo político, Larry. Te digo, sigue así, amigo. Vas a volver socialista a todo Estados Unidos si sigues hablando así, porque te ves realmente mal aquí. Pareces un sionista rabioso, completamente iletrado y absolutamente imbécil. Pues sí, toma lo que está diciendo y sustituye el nombre por el de cualquier otro país y dirías, eso sería jodidamente indignante. No, mira, esa es la realidad. Es indignante, sobre todo en lo que respecta a Israel. Y escuché a otro comentarista en un panel que insistió en que Estados Unidos no tuvo ningún papel en la creación de Israel. Perdón, ¿eres tan ignorante de la historia? Vayan a la biblioteca Truman en Independence, Missouri, donde crecí. De hecho, mi esposa y yo vivimos durante 10 meses enfrente de la biblioteca Truman. Tienen una sala entera dedicada a la creación de Israel y al papel que desempeñó el antiguo socio de negocios de Harry Truman, que era judío, persuadiendo a Truman para que Estados Unidos apoyara y ayudara a movilizar a otros países a respaldar la resolución de las Naciones Unidas que creó el Estado de Israel. Quiero decir, Estados Unidos desempeñó absolutamente un papel crucial en eso. La gente quiere fingir que eso no pasó, pero eso es simplemente falso. Quiero decir, durante esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una política deliberada de negar la entrada a Estados Unidos a personas que podían ser identificadas como judías y decirles, vayan a Israel. Era, vayan allí, instálense allí, porque ya se intuía que algo se estaba gestando, como todos sabemos, que culminó en la Nakba pocos años después. Así que es totalmente ridículo pensar que Estados Unidos, dado su ascenso a superpotencia, no iba a intentar sacar provecho de algo que se estaba gestando, mejor dicho, que ya estaba ardiendo. Ahora, Larry, tengo una pregunta sobre algo que me molesta. Siento que hay una guerra de propaganda en muchos frentes. Por supuesto están los seguidores de Trump, los partidarios del lema, hagamos a Estados Unidos grande otra vez, si queremos llamarlo así, gente que quiere que Irán sea derrotado por completo. Nos están dando todo lo que queremos. Luego hay otros que se oponen a la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán, pero que ahora desconfían mucho del compromiso de Irán en estas negociaciones y han planteado un punto sobre Gaza. El primer punto del memorando de entendimiento habla de un cese de la guerra en todos los frentes, pero no menciona explícitamente a Gaza. Recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Araghchi, dijo a Hamás
que Irán llevará a Gaza a estas conversaciones, y sin embargo oímos a mucha gente decir que incluso quizá han viajado a Irán, que realmente han defendido la paz y ahora son muy críticos con este proceso. ¿Qué opinas de este compromiso y de ese debate sobre la veracidad, la validez y la legitimidad de la participación de Irán en el memorando de entendimiento y sobre si están tomando la decisión correcta? Yo no creo que sea el enfoque correcto, pero me interesan tus pensamientos al respecto. Pues, ¿está Irán siendo bombardeado a diario? No, No. precisamente. Se le ha exigido a Irán que renuncie a su soberanía, que entregue el control del estrecho de Hormuz. No. Ha pedido Irán que se respete el territorio del Líbano, su integridad territorial y su soberanía. Eso ha sido rechazado. No. No. Sí. ¿Qué? Ésica. No. Entonces, otra vez, explícame cuál es el problema, por qué esto sería malo para Irán. No lo entiendo. No tengo idea. Quiero decir, me parece que hay un nihilismo tan profundo, ¿no? Entiendo el punto de querer ver a un país tan resistente y firme como Irán seguir empujando los límites. Sin embargo, esto no creo que sea el enfoque correcto porque esto es un proceso largo. Es decir, esto no es algo que se vaya a resolver. Antes que nada, muy pocas guerras se resuelven en menos de un año. Pero no creo que esto vaya a quedar en el status quo para siempre. Estados Unidos e Israel son como son, e Irán es como es. Así que yo digo, quizá un poco de paciencia, quizás Irán está haciendo lo que considera necesario y lo que podría beneficiarle. Parece que están obteniendo muchos beneficios para sí mismos y eso es una gran ganancia para todos. Los palestinos, el Líbano, etc. Pero volvamos a usted. Bueno, otra vez. Israel invadió Líbano por primera vez en 1982. Eso fue hace 44 años. Y ahora, por primera vez en 44 años, tenemos a los Estados Unidos firmando un documento que reconoce el derecho de Irán a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano. Inaudito hasta ahora. Totalmente inaudito. Así que sí, por eso a esos críticos yo les diría, bueno, ¿qué es exactamente lo que quieren? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quieren seguir viendo iraníes muertos y ataques de los Estados Unidos? ¿O ahora tienen a los Estados Unidos que, por su peligro económico y por lo que se avecina, tiene que negociar? A los Estados Unidos no le gusta. Donald Trump se niega a reconocer cuáles son los términos reales del acuerdo. Sigue pretendiendo que es otra cosa, pero la realidad es lo que es. Y, ya sabe, los iraníes dejan que Trump se retire y juegue sus juegos, haga sus reclamos ridículos de que obtuvo tal o cual concesión de Irán, lo cual no es cierto. Y en medio de todo esto, Irán está avanzando. No es solo Irán. Mire lo que sucede con la nueva arquitectura de seguridad que se está erigiendo en el Golfo Pérsico, con Pakistán desempeñando un papel principal. Pero ahora, ya sabe, el domingo pasado se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de Egipto, Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. Los iraníes no estuvieron. El ministro iraní estaba en Suiza, reunido con J.D. Vance de forma indirecta. Así que, ya sabe, ahora mismo hay un movimiento tremendo de crear esta arquitectura de seguridad de la que hemos hablado, hasta el punto de que está volviéndose real.
no es solo una idea lejana y poco seria. Hay un avance real en eso. Eso en mor estotiero en olea. Sí. Bueno, quizá podamos hablar más sobre esto. ¿Cuál es entonces el impacto de eso en el resto de la región? Incluso medios convencionales dicen que la presencia de los Estados Unidos en la región es completamente improductiva y contraproducente. Aquí está la revista Foreign Policy, llena de neoconservadores. Pero este autor del Instituto Cato, que está lleno de neoconservadores, dice que la presencia militar de Washington en Oriente Medio es singularmente contraproducente y señala que, en realidad, es un concepto relativamente nuevo en las últimas décadas, que los Estados Unidos estacionen tantas tropas y mantengan tantas bases. Y que nada de esto ha proporcionado no solo seguridad, sino siquiera cumplir los objetivos e intereses de los Estados Unidos. No solo la llamada seguridad nacional, sino incluso la idea de que estas bases aumentan y expanden la influencia y el dominio de los Estados Unidos en la región. Así que tienes desde neoconservadores ligeros de los medios hasta neoconservadores de pura cepa. Que hablen así parece un cambio importante e indica que son conscientes de que la arquitectura de seguridad bien podría hacerse realidad en el futuro. Oh, no, mire, la arquitectura de seguridad está cambiando fundamentalmente. Primero, por ejemplo, con los saudíes, le han dicho a los Estados Unidos, sin ambigüedades, no haremos absolutamente nada con el acuerdo de Abraham hasta que Israel salga de Gaza y de Cisjordania y los palestinos tengan un Estado. Hasta entonces, no pierdan el tiempo con nosotros. Qatar y los saudíes, según nuestra fuente pakistaní con la que Pepe y yo hemos estado en contacto, dicen que han recibido garantías o han informado a los pakistaníes de que vamos a expulsar a los Estados Unidos. Qatar da un plazo de 9 a 10 meses para cerrar la base aérea Al-Udeid y sacar a los Estados Unidos de la región. Así que eso, ya sabe, es real. Esas diversas bases que fueron atacadas y en gran medida destruidas durante la guerra no van a ser reconstruidas y desde luego no volverán a ser dotadas con 1000 efectivos. Así que aquí, realmente, estamos ante un cambio significativo en el papel de los Estados Unidos en el Medio Oriente o Asia Occidental, como prefiera llamarlo. La visión de China y Rusia, en la que las naciones árabes, turcas y persas, todas bajo la bandera del Islam, se unen para desempeñar su propia función de seguridad, eso aterrorizará aún más a Israel, porque Israel ya no puede usar esta estrategia de dividir y conquistar, se van a enfrentar a un frente unido que, francamente, es mucho más poderoso militarmente que Israel. Con los ejércitos combinados de Turquía, Egipto e Irán y la superior capacidad balística de Irán, es algo a lo que Israel no está preparado para enfrentarse. Así que sí, toda esta guerra por decisión, iniciada por los israelíes con la aquiescencia de Donald Trump, les está explotando en la cara. Está logrando exactamente los resultados contrarios a los que esperaban. Sí. Y ni siquiera la administración de Donald Trump suena convincente ya. Es más, nunca lo hicieron. ¿Qué estoy diciendo ahora? Pero incluso en cuanto al nivel de confianza en su postura, siento que cuando ves a Marco Rubio siendo exhibido ahora, y esto es un paralelo similar con la manera en que Estados Unidos ha manejado el conflicto en Ucrania. Siento que cuando Marco Rubio sale al frente, significa que hay una pérdida de confianza en poder lograr algo distinto a un... Mira, Marco Rubio estuvo recientemente en Bahrein
Y seguro conoces la declaración del Golfo sobre la necesidad de un flujo libre de tráfico en el estrecho de Hormuz y la exigencia al respecto. Esto fue lo que dijo Marco Rubio en Bahrein. Vamos a tener caos. Eso es inaceptable. Pueden llamarlo peaje, pueden llamarlo tarifa. Como quieran llamarlo, es un juego de semántica. La realidad es que ningún país en la Tierra tiene derecho a cobrar por el uso de vías marítimas internacionales. Y eso nunca será una condición aceptable en ningún acuerdo. El presidente lo ha dejado fundamentalmente claro. Sin embargo, Donald Trump ha firmado el memorando de entendimiento y se están cobrando tarifas en el estrecho de Hormuz. Bueno, no es una vía marítima internacional. Son aguas territoriales iraníes. La mitad, hasta 12 millas mar adentro. Esos son aguas territoriales iraníes según el derecho internacional. Punto. Dicen, excepto por esto. Mira, Inglaterra y Francia podrían exigir que cualquiera que quisiera cruzar el Canal de la Mancha pagara. Inglaterra controlaría el tráfico hasta la mitad y Francia controlaría la otra mitad. No lo han hecho, pero la ironía es que la única norma del derecho internacional que podría aplicarse aquí es una ley que Estados Unidos nunca ha firmado, porque no la reconoce como legítima. Así que es como, Marco, cállate. Vale, cállate ya. La realidad es que Irán va a cobrar peaje. A Estados Unidos puede que no le guste. Bien, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo vas a cambiar esa realidad? Y la respuesta es que no puedes. Sí. Y, ya sabes, habrá pocos aparte de Estados Unidos y quizá los países del Golfo que están bajo su vasallaje que protesten por esto. Abbas Araghchi ya ha dicho que están proponiendo un marco institucional para una tarifa en el estrecho de Hormuz, para cubrir los servicios necesarios para gestionarlo, en todas partes, incluso hacia China. Y no veo protestas de China, dado lo firme que ha sido China respecto a la soberanía de Irán y la soberanía de todos los países de la región y del mundo, para poder defenderse si es necesario y proteger sus intereses si hace falta. Eso no perjudica a China, y en realidad no afecta al comercio internacional en absoluto, a menos que Estados Unidos intente interrumpirlo, por más temerario que eso pueda ser. De nuevo, volvemos a la pregunta de qué puede hacer realmente Estados Unidos para cambiar la situación. ¿Cuál es su capacidad de presión? Y ahora mismo, Estados Unidos se ha visto obligado a evacuar varias de las bases que antes eran fundamentales. Y sin la presencia de Estados Unidos allí, las posibilidades de emprender más acciones militares son extremadamente limitadas. Y hasta donde sé, se han preparado órdenes para comenzar la retirada de los activos aéreos, terrestres y navales de Estados Unidos de la región. Que yo sepa, esa orden aún no ha sido firmada. Una vez se firme y estos aviones empiecen a salir, hubo un informe ayer. No lo he confirmado de forma independiente de que los 28 aviones cisterna KC-135 habían partido del aeropuerto Ben Gurion. ¿Y por qué podría ser eso? Bueno, sería un primer paso. Así que se llevarían esos aparatos, los alejarían de Ben Gurion y los volarían, por ejemplo, a la base aérea en Chipre o a una base en Italia, en España, Portugal, Francia o Inglaterra, porque se reabastecerían o en Alemania. Y luego, cuando estos cazas F-35 intenten volver a casa, volarán unas 450 millas antes de necesitar repostar para poder volar otras 450 millas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas horas se le permitirá volar a un piloto antes de que tenga que descansar? Como no es una situación de combate, podrían imponer límites de 8 o 12 horas de vuelo para un piloto. No estoy realmente seguro de cuál sería exactamente.
Así que llevará tiempo empezar a trasladar estos aviones de regreso a Estados Unidos. Si están en proceso de regresar a Estados Unidos, no están disponibles para operaciones de combate contra Irán, lo que reduce aún más lo que Israel podría esperar o con qué podría amenazar. Sí. Se ha hablado mucho del Gran Israel, Larry, pero yo veo este momento como una gran crisis para ese proyecto soñado por el partido Likud y por los fanáticos en Israel que quieren un territorio desde el Éufrates hasta donde sea, cruzando el Mediterráneo, la idea de que van a expandir de esa manera no parece viable. Ese concepto está en colapso. ¿Qué opinas? Bueno, ellos son los que insisten con el lema del río al mar. Israel lo proyecta. No quieren que los palestinos reclamen eso porque dicen que es un derecho israelí, que supuestamente lo respalda la Torá. Es absolutamente ridículo. Es decir, eso es lo que siempre me choca. Si Israel y Estados Unidos, pero digamos Israel ahora, porque es Israel quien públicamente defiende el sueño del gran Israel, si lo quisieran tanto, ¿por qué no lo hacen? Quiero decir, han tenido que cometer un genocidio en Gaza para, según ellos, controlar el 70% de Gaza. Honestamente no sé qué significa eso. Para mí no quiere decir mucho. Si Israel no puede establecer una situación colonial real, cuando eres un colonizador, tienes que ejercer autoridad administrativa. Tienes que administrar un gobierno colonial de verdad, tienes que imponer el control. Y no veo eso en Gaza. No lo veo. ¿Qué significa controlar el 70%? ¿Que tienes tropas dando vueltas esperando entrar? No lo entiendo, pero eso es lo que dicen. Y con Hezbollah no pueden derrotarlo allí. Les han dado una paliza en tantas batallas, incluso recientemente. No veo el sueño del gran Israel como algo tipo Siria, donde ocupan zonas desérticas. Simplemente no. No se están enfrentando a nadie. Jolani es simplemente Al-Qaeda. Pero si ese proyecto se está derrumbando, no veo a los sirios diciendo, bueno, esto es exactamente lo que queremos. Me parece mucho tiempo prestado, aunque quizá esa sea mi visión optimista. ¿Qué opinas de la situación regional en lo que respecta al Gran Israel? Sí, bueno, el proyecto del Gran Israel ahora está muerto, está muriendo, no es sostenible. Y la creciente oposición a ello se está topando con sus límites. Yo lo llamo los límites del poder militar de Israel. Israel no dispone de un gran ejército permanente, es un ejército de reserva. Y Israel, ya sabes, incluso con el tamaño de su ejército de reserva, puede combatir eficazmente en un solo frente. No pueden pelear en varios frentes, y eso es precisamente lo que están intentando. Actuar en Gaza, en Cisjordania, en Siria y ahora en el Líbano. Y el Líbano en particular es especialmente problemático para ellos, porque las ofensivas pasadas para debilitar y derrotar a Hezbollah han fracasado, y el uso de drones por parte de Hezbollah ha demostrado ser una contramedida muy efectiva frente a los ataques israelíes. Tenemos una pregunta del público, Larry. No conozco el tema, pero un espectador también envió un superchat. Muchas gracias, tropes. ¿Sabe Larry por qué 3 enormes columnas de humo han estado ardiendo durante más de 3 meses en los Emiratos Árabes Unidos, visibles desde satélites? ¿Fue intencional o se salió de control? ¿Estás al tanto de esto, Larry? No, no lo estoy. Supongo que son incendios de petróleo que no han podido apagar. Es lo único que me imagino que pueda producir esa columna y seguir ardiendo. Esa fue otra de las cuentas de los Emiratos. Pensaban que, por Fusira, al sur,
podrían seguir exportando petróleo y no sufrir lo que les pasó a otros estados del Golfo. Irán lo solucionó bastante rápido. Lo eliminaron. Y ahora los Emiratos Árabes Unidos están realmente mal de liquidez. Quizá también, Unli, ¿qué sabes de esa gran explosión hace un par de días en Ras Laffan? ¿Qué ocurrió allí? Y dijiste antes en el programa que va a tomar al menos un año, quizá 2 o más, para que el gas catarí se recupere. ¿Lo perjudica aún más esta explosión catastrófica? ¿Qué opinas? Pues, otra vez, no sé exactamente qué explotó ni qué se dañó, así que sería especular. Pero ¿no sería descabellado pensar que no se vio como algo positivo? ¿Fue solo un accidente? Tal vez. Se podría argumentar que fue un accidente provocado por la inestabilidad estructural del sistema tras ataques anteriores, lo cual pudo precipitar y empeorar todo. Pero sirve de recordatorio, aunque logre sacar petróleo del Golfo Pérsico, el hecho de que los cataríes no estén bombeando gas natural licuado, y con el gas natural licuado viene el helio. Así que son 2 elementos críticos de los que el mundo va a carecer por algún tiempo. Diría al menos 6 meses, si no un año. Sería negligente si no hablo de lo absolutamente terrible de anoche. Los 2 terremotos en Venezuela, de magnitud superior a 7. Las cifras reportadas, que aún son preliminares, son devastadoras y trágicas. Pero, bajo las estimaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, podría llegar a decenas de miles, si no a más de 100,000. Ahora mismo hay 188 muertos y 1.500 heridos por 2 terremotos de magnitud 7 que ocurrieron con 39 segundos de diferencia. Lo primero que pensé fue, ¿sabes? Venezuela sí construyó una infraestructura bastante impresionante. Si logran mantener esas cifras por debajo de lo estimado, eso significaría que Venezuela ha sido muy resiliente pese a las sanciones. Pero si el daño sigue sumándose hasta niveles catastróficos, eso mostrará el impacto de las sanciones que técnicamente siguen vigentes pese a la administración Trump y a las relaciones amistosas que se dicen tener. Estamos tan, ya sabes, creyendo que ahora tenemos una gran relación. Esas sanciones no se han levantado realmente, especialmente las sanciones universales que van más allá del petróleo. ¿Qué opinas al respecto? Realmente no ha cambiado nada. No ha hecho al mundo más pacífico ni más próspero. Este cambio, quitar a Maduro, es simplemente eliminar a alguien que Trump consideraba una presencia odiosa y va a sacar a la luz, acabará la corte exponiendo una posible corrupción de actores de Estados Unidos. Sí, creo que sí, posiblemente. Por cierto, vi que uno de tus comentaristas preguntó qué tipo de puros fumo. Sí, ¿qué tipo de puros fumas? Alec Bradley Superstition. Es un puro hecho en Honduras. Ah, ya, vale. Muy bien. Es todo un mundo distinto para mí. Nunca he fumado un puro, pero siempre pareces victorioso cuando fumas uno en el programa. Esperé hasta los 35 para adquirir el vicio. Está bien, está bien. Bueno, en cualquier caso, Larry, ¿alguna reflexión final sobre la situación global antes de que nos vayamos y yo haga algunos anuncios? Pues lo más importante es lo que va a ocurrir en Europa. Nos encaminamos a que la guerra, que ahora está confinada a Ucrania, se expanda más allá de sus fronteras. Involucrará a Europa, Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, Rumania, países como Letonia y Lituania. Lo más probable es que se involucren en esta guerra. Van a sufrir daños significativos. Los rusos están preparados para ello. Los han advertido. Y esas advertencias han sido ignoradas.
Así que creo que veremos la expansión de la guerra en Europa antes de que la veamos en Irán o en el Golfo Pérsico. Sí, bueno, en Europa, sobre todo su líder de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Rutte, se jactan de haber participado en todas las guerras y de lo absolutamente leales que han sido a estas causas perdedoras. Así que no es sorpresa, pero sí, esto definitivamente va a ocurrir. La guerra en Ucrania no ha terminado y no les está yendo bien, eso seguro. Por eso necesitan espectáculos con drones y efectos de imagen para ocultar esa realidad. Pero estamos aquí para descubrir y levantar el velo de esta propaganda bélica. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Quiero asegurarme de que lo sepan. No sé si ya está, pero lo voy a añadir. Asegúrense de seguir el blog de Larry Johnson en Sonar 21. Lo voy a poner. Si no aparece, no, por alguna razón no estaba. Pero ahora sí está. Así que en la descripción del video está sonar21.com. Transition Protocol, ¿verdad? Sí, también Transition Protocol. Ese es el programa Pepe Larry presentado por Zulfikar Ali. Tengo la sensación de que ha estado en contacto conmigo. Probablemente debería ponerme en contacto con él si alguna vez quiere coordinar algo. Muy bien, muy bien. Eso también está abajo, en la descripción del video. Así que suscríbanse allí, apoyen ese programa, pulsen el botón de me gusta antes de irse. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Y debajo están todos los recursos de Larry, donde pueden apoyar este programa. Patreon, Substack y mucho más. Muy bien, estaré de vuelta mañana con nuestro amigo en común Patrick Henningsen. Misma hora a las 2 de la tarde, hora del este, 26 de junio. Nos vemos entonces.